Aus, vos viste más elecciones que yo y que muchos de los jóvenes que están escuchando este vivo. Y vos lo mencionaste antes y por eso te dije que era una de las cosas que quería discutir contigo, que era el liberalismo el año pasado sacó en total, poniendo al expert como liberal, para mí Centurión no es liberal, es un conservador, pero bueno, sumémoslo, sacó en las PASO 1.200.000 votos. Todos sabemos que con esa cantidad de votos la Argentina no coloca un presidente, necesita casi el 50% de los votos en un escenario como el del año pasado. Y a mí me sorprende porque los datos demuestran que el discurso que tenía Spert era el correcto, ¿no? Los datos matan al relato. Pero sin embargo, la sociedad argentina demuestra una vez más ser una sociedad que elige en base a las emociones y a la supervivencia y que no es una sociedad racional a la hora de elegir un candidato, ¿no? El ser humano de por sí no es racional. A lo que voy es, ¿qué necesita aprender el liberalismo del peronismo para ganar una elección? Ya, primero analicemos lo que pasó el año pasado. Espert sacó pocos votos con Gómez Centurión. Los conservadores, si respetan que los demás piensen distinto, son liberales. O sea, vos podés ser conservador y liberal, Sí, ¿sí? sí, Porque sí. uno puede ser conservador porque tenés una familia conservadora, porque vos crees en el matrimonio, porque pensás que el matrimonio es indisoluble, por una cantidad de cuestiones, y una persona puede ser conservadora en la forma que educa a sus hijos y un montón de cosas. Pero si respeta que las otras personas pueden tener derecho a pensar distinto, a tener una sexualidad diferente, a Ujú. tener matrimonios distintos, ¿viste? Si quieren casarse 4 o 5 juntos y hacer un matrimonio de 5, que lo hagan y demás, y qué sé yo, es un conservador y al mismo tiempo es liberal. Porque el liberalismo Sí, es el respeto irrestricto a los derechos de sí, los demás. Entonces, sí, mientras si lo vos tomamos así, sí. entonces, yo no lo quiero juzgar a Gómez Centurión como que no es liberal. Si él respeta mi forma de vivir y de trabajar y qué sé yo, es tan liberal como yo. Más allá de que puede ser más conservador en otros temas. Y puede ser que tengamos alguna disputa en algún temita. Pero desde ya que tenemos que ir juntos con Gómez Centurión, con Cynthia Houghton, con gente que por ahí parezca más conservadora, porque también nosotros tenemos que ser tolerantes con ellos, así como ellos con nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, el liberalismo es en espíritu amplio. Ahora, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado nos agarró cagazo a todos los argentinos. O sea, si vos ves lo que fue el día que ganó Fernández las primarias, la bolsa argentina cayó más que ninguna otra bolsa en el mundo nunca, salvo la de Ucrania. Sabíamos que si venía el kirchnerismo esto iba a ser un desastre. En un solo día, la caída de la bolsa fue espeluznante. Imagínate que ni siquiera con las guerras mundiales las bolsas cayeron tanto como la noción de que podía ganar el kirchnerismo en Argentina. Sabemos Sí, que el sí, fue kirchnerismo es tremendo. peor que la guerra mundial. O sea, el kirchnerismo te puede destruir más al país que una guerra. Entonces, como lo sabíamos, te agarró un cagazo padre. Por eso hubo una polarización total. Entonces, que sea 1,5 millones de los votos no significa nada. Ahora es un juego Eso en las distinto. PASO, ojo. Lo que yo te dije era voto en las PASO por no tener el sesgo de ya tener los resultados. Sí, Esto era en las PASO. pero sabíamos que estábamos ahí, que podía llegar Sí, obvio. esto, y por eso se provocó esa caída, y por eso había una polarización. Y además no estábamos organizados, no había un frente, habíamos hecho todo mal. Entonces, gran mea culpa, ¿no? O sea, los liberales somos los que no supimos hacer las cosas, y los conservadores tampoco. O sea, toda la centroderecha la hizo muy mal. Entonces, ahora es distinto. Ahora vamos a ir al año que viene. El año que viene el peronismo se va a desplomar, se va a desplomar, porque la caída de la economía va a ser tremenda, yo estoy convencido que se va a desplomar, y además creo que se va a dividir. Y después cambiemos, ni a palos tiene el 40%, va a perder un montón de votos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voté a Cambiemos, y no lo voy a votar, pero ni a palos, ¿entendés? Hay un montón de gente que votó cuando sabíamos que no podía ganar José Luis Fernández, ni siquiera tener una buena performance, lo que muchos dijimos, y públicamente se lo dijeron Alberto Venegas Lynch, un montón de gente le dijo a José Luis,
y yo se lo dije también, dijo, aprovechá el debate, yo lo acompañé hasta el día del debate, al segundo debate. Cuando estaba por terminar, le digo, le mandé, no sé si, por supuesto, él se ofendió un poco conmigo en ese momento, porque yo le dije, aprovechá el segundo debate, y en el cierre del segundo debate, bajate y dale los votos a Macri. Y quedás como un estadista. Y entonces yo creo que hubiera sido mejor para él y para todo el mundo. No importa, eso es un detalle. Pero para el año que viene va a ser distinto. Entonces, el peronismo va a perder votos, claramente va a perder votos, Cambiemos, y va a haber un enorme espacio amplio para la centroderecha. Si la centroderecha hace las cosas bien, tenemos que sacar mínimo 10% de los votos, yendo en un frente común. Pero si además le ponemos épica, tenemos que sacar un 15% de los votos. Y si le sacamos un 15 en el 21, podemos ganar en el 23. Porque lo que yo estoy observando es que la gente se cansó de toda esta estupidez de la izquierda. Pero no solo en Argentina. Se empieza a pasar en muchos lugares. Por ejemplo, votaron a Bolsonaro en Brasil. O sea, toda la ideología de género, porque no es solo la economía de la economía, es la ideología de género, es tratar de imponerte desde el Estado una forma de pensar. Porque uno puede pensar lo que quiera sobre la ideología de género, eso está fenómeno. El problema es cuando querés imponerlo desde el Estado a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, a los hijos de la gente que son religiosas, que son judíos, maometanos, evangélicos o católicos o lo que fuere, que le impongan una ideología, les molesta. Entonces, la caída de la economía más todo eso, Bolsonaro en Brasil, Piñera, más allá de que está gobernando pésimo, pero Piñera en Chile, lo vemos a Trump en Estados Unidos, y el ejemplo que más me gusta a mí, porque es el tipo de presidente que me gustaría que tengamos, la calle Pou en Uruguay. Entonces, hay un movimiento que se está dando. Argentina va a tener un giro a la derecha. Va a haber un giro a la derecha. A mí lo que realmente me llama la atención de este país es que me parece algo muy triste que el liberalismo tenga que esperar una crisis colosal que llegue casi a un 70% de pobreza para poder ganar una elección. O sea, eso denota lo mal que estamos como sociedad. Tener que esperar semejante decadencia para poder tener chances para ganar una elección. Y eso creo que si el liberalismo lo logra, también tiene que ganarse perdurar en el poder, en el gobierno, porque con un solo gobierno de 4 años esto no se soluciona. Yo creo que si tenemos un liberalismo coherente, que logre establecer un discurso, porque creo que yo, y a esto iba la pregunta que te había hecho, personalmente creo que el liberalismo lo que le falta es un discurso que realmente mueva a las personas, que las emocione, que levante a las masas, porque si no tenemos 20 millones de votos en el 2023, el liberalismo no gana y la decadencia de la Argentina queda sepultada para siempre, con la Argentina adentro, obvio. Creo yo que lo que le falta a todos nosotros, a todos los referentes liberales, es ese discurso que deje un poco de lado los datos y que se meta más con los sueños y con las esperanzas de un pueblo que realmente quiere salir adelante, pero que le han mentido tanto que ha votado a Macri pensando que Macri era liberal, por ejemplo, ¿no? Y así estamos. Sí, pues es que yo creo que ese discurso lo estamos desarrollando poco a poco. Por ejemplo, claramente Javier Milei le puso una pasión, que la pasión que le puso es la bronca por el desastre que están haciendo los populistas en Argentina. Y cuando digo los populistas, digo a los kirchneristas, digo a los peronistas y sumo a Cambiemos también. Y lo sumo a Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Larreta está haciendo los mismos desastres que hacen los demás, entonces es un desastre. Y la cuarentena cavernícola, en todo parecen lo mismo, ¿viste? Cuando apoyan la ley de alquileres, es decir, son cosas insólitas, ¿viste? No son oposición. Javier lo que hizo fue derribar los muros ideológicos. Es como una topadora.
Y yo el año pasado recorrí 17 provincias, en todos lados pregunto, ¿quién llegó al liberalismo por Javier Milei? El 80% de la gente levanta la mano. Después algunos leyeron mi libro, otros leyeron los libros de Espert, pero el 80% llegó por Javier Milei. Por supuesto, José Luis Espert hizo mucho porque como candidato logró entrar y hacer cosas interesantes, ¿no? Y empezar a mostrar las falacias de todas estas tonterías de los keynesianos y demás, que hoy ya lo saben perfectamente. Por ejemplo, ahí hay una chica que está jorobando, o es un chico, Lautaro se llama, pero parece que está medio chiquitito, y que está diciendo pavada de los neoliberales. Los neoliberales, esa falacia que pone siempre los neoliberales, y de paso se la explico a Lautaro, que está hablando de que está metido ahí, dicen, por ejemplo, en los libros de texto, en todos lados, los neoliberales generaron crisis de deuda. Y, sin embargo, los liberales permanentemente decimos, no podés gastar más de lo que te ingresa. El consenso de Washington, en su primer artículo, dice, tenés que tener equilibrio fiscal. Entonces, Lautaro, que estás por ahí, te cuento que si vos tenés equilibrio fiscal y no gastás más de lo que te ingresa, entonces tu deuda es cero. Los liberales tendríamos cero de deuda. Si hubiéramos tenido 40 años de liberales, como tuvimos 40 años de peronismo, la deuda sería cero. Y con cero de deuda, tenés cero de inflación. Y con cero de deuda y cero de inflación, las tasas de interés son mínimas, la expansión de la moneda y del crédito es fenomenal, y empieza a crecer la economía a una velocidad enorme. Así que, Lautaro, que estás por ahí, te digo, no entendés nada de cómo funcionan estas cosas. La Argentina, y te cuento también, Kevin, a ti, cuando nosotros hagamos las cosas, 4 años, nos sobra. En 4 años vamos a ser un país impresionante. En 4 años vamos a colocar a la Argentina entre los primeros 20 países del mundo en libertades económicas. Y la Argentina va a estar creciendo al 7% anual. Y cuando la Argentina, la gente vea que le sacaste los impuestos, que desregulaste, que le pusiste una moneda sana y que la inflación es cero, porque cuando llegues en 1 año y medio la inflación va a ser cero. Con lo cual en el año 2, al final del año la inflación va a ser cero. En el año 3 va a ser cero. En el año 4 va a ser cero. Vas a estar creciendo al 7% anual. ¿Vos creés que no te van a volver a reelegir? Por supuesto que te van a volver a reelegir. Con lo cual van a ser 8 años. Y en los 8 años, el PBI per cápita de Argentina se va a duplicar. Los salarios en dólares se van a duplicar de los policías, de los enfermeros, del Lautaro que está jorobando por ahí, de todos. Nos vamos a duplicar vamos a duplicar los salarios en términos reales, pero no porque lo hizo el Estado, sino porque cada uno va a estar trabajando con mayor productividad. El nombre del juego es la productividad, porque la productividad lo que hace es que con la misma hora que trabajo te rinda el doble. Es decir, con las mismas 8 horas que laburás, te rinda como 16 horas de hoy. Eso es productividad. Y eso se puede hacer y no es una utopía. Porque la gente cree que puede ser una utopía y no es una utopía. Porque utopía es que no funcionó en ninguna parte. Y esto funcionó en todas partes.